En estos últimos minutos nos vamos a concentrar en los medios exógenos. Ya ustedes conocen la resolución 11429 y todas las otras resoluciones. Básicamente nos vamos a concentrar en la 11429, que es para estudios y cruces de información, que atañe básicamente a personas jurídicas y naturales que hayan cumplido con alguno de los siguientes requisitos: ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos durante el año gravable 2010. Personas jurídicas beneficiarias de la ley 1429 o ley del primer empleo también deben de presentar. Los grandes contribuyentes y aquellos agentes retenedores que hayan practicado retenciones en la fuente durante el año 2011 por un valor igual o superior a 3 millones de pesos acumulados durante todo ese año. Este grupo de personas están regidos por unos diferentes literales. Vamos a ver para aquellas que tienen que presentar el gran grueso de la información, que son los agentes de retención que practicaron retenciones mayores a 3 millones de pesos. Dice que son los literales B y E. Esos literales corresponden a la información que se reporta de las personas a quienes se les practicó retención en la fuente. No hay cuantía mínima, o sea, se deben de reportar todos. Y los beneficiarios de pagos o abonos que constituyan costo, deducción o den derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles. Estos sí tienen unos valores mayores o superiores. Por ejemplo, para esto son valores superiores a 500.000 pesos y salarios mayores a 10 millones de pesos. Esto quiere decir que este es el formato 1001. Ese formato 1001 agrupó la información, recolectó la información de años anteriores de dos formatos, y eso hizo que se desapareciera el formato 1002, que era el que presentaban casi todas las empresas. En este formato 1001 se van a presentar aproximadamente 59 conceptos, discriminados en 9 columnas distintas. Hay que tener en cuenta que esta vez la DIAN está pidiendo que se informe el costo que va a ser descontable y el que no va a ser descontable. Asimismo, nos está pidiendo que informemos las retenciones al IVA que se le practicaron a los del régimen común y a los del régimen simplificado. Vamos a ver lo que nos corresponde con respecto al programa. En la paleta exógena encontramos el año 2011 y las diferentes resoluciones que aplican para este año. Tenemos la 11429 y le pedimos al programa que filtre los formatos que corresponden al 2011 de la resolución 11429. Aquí tenemos aproximadamente 34 formatos. No todos esos formatos los deben de presentar ustedes, dependiendo del tipo de naturaleza de su. El programa genera, de los 34 formatos que hay acá, genera 20 formatos. Hay que tener en cuenta que algunos de esos formatos ahora piden un NID 2 y un tipo de documento 2, correspondiente al asociado que recibió el dinero, bien sea del ingreso o bien sea de otro de los o para el que se recaudó el impuesto. Hay que tener en cuenta eso y hay que tener mucho cuidado con esa información también. El programa, dentro de su formato 1001, tiene, como ya les decía, 59 conceptos. Estos conceptos van desde salarios hasta, tenemos salarios, honorarios, compras, toda la parte de aportes, toda la parte de impuestos, pagos o abonos en cuentas del exterior, cargos diferidos o gastos pagados por anticipado por compras, honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, inversiones, autorretenciones, retenciones sobre tarjetas de crédito y débito, viáticos, devoluciones y gastos de representación, entre otros. Aquí están el gran grueso de la información por la cual la empresa tuvo gastos. Esta es tan solamente una parte de los formatos. Este formato y el programa ha tenido grandes cambios para esta versión 2012. Lo primero que vamos a observar es que dentro del contenido que debe llevar cada uno de los formatos y en sus conceptos están unos atributos que están definidos dentro de la especificación técnica. Si alguno quiere ver la especificación técnica, ahí está disponible para que puedan consultarla, así como la norma y la resolución. Esta especificación técnica es básicamente lo que nos rige a nosotros y nos dice cómo debemos armar este archivo, con todos sus campos y todos sus atributos.
y adicionalmente incluye esta información que corresponde al esquema. Ese esquema nos permite por primera vez dentro del programa de contabilidad SAGI tener un validador propio, un prevalidador tipo archivos de la DIAN. Hasta la fecha la DIAN no se ha manifestado y lo único que han dicho es que ellos no tienen obligación de generar el prevalidador. Muchos de ustedes utilizan el prevalidador para llenar los datos. También sé que muchos de ustedes sacan la información del programa, la pasan a Excel y luego lo pasan en el prevalidador porque creen que es más seguro. Creo que están perdiendo el tiempo porque el programa le saca la información de los datos que hay en la contabilidad. Otro dato que ustedes deben de tener en cuenta que es muy importante para nosotros es que hay unas bases mínimas para reportar una información. El programa les sugiere a ustedes y la DIAN les sugiere que utilicen toda la información, es decir, que no acumulen dentro de los dígitos 22222 aquellos conceptos de menor cuantía, sino que reporten toda la información. Si ustedes tienen su información bien organizada dentro de la contabilidad, no hay necesidad de que acumulen dentro de un dígito 2. Igual si lo quieren hacer, lo pueden hacer y parametrizar para que el programa tenga una base, que es lo que ustedes consideran o lo que dice la norma que se debe reportar. Igual a la DIAN no le molesta para nada que haya exceso de información. Veamos ahora cómo funcionan los medios magnéticos. Dentro de los formatos tenemos los conceptos y dentro de los conceptos tenemos toda la información del resumen de las cuentas o de los totales de las columnas que incluye cada concepto. Esto se vuelve dinámico, quiere decir que si yo me paso del formato 1001 al formato 1003, él me muestra únicamente los conceptos y los valores de las columnas que se deben de reportar. Volvamos al formato 1001 y vamos a escoger el primer concepto, que es salarios y demás pagos laborales. Nos vamos a renglones, editamos y vamos a buscar las cuentas que tienen que ver con salarios y demás pagos laborales. Va desde la 510506, en este caso nomás voy a coger hasta la 15 y le voy a decir que me reporte solamente los saldos débitos. En esta cuenta, en este concepto se va a reportar todo lo que tenga que ver con salarios y demás pagos laborales. En caso de que tengamos una cuenta 52, podemos adicionar otro renglón. Entonces le vamos a decir que sea desde la 5201 y efectivamente tenemos una cuenta 52, 520506 y vamos a hacerlo hasta la 5205 33. Ahí vamos a tener todo lo concerniente a salarios y demás pagos laborales. Observe que un mismo concepto puede tener varios renglones porque necesita tomar de varias cuentas la información. Él la va a tomar de las cuentas y la va a acumular por terceros. Miremos el de honorarios. El de honorarios corresponde a la cuenta 511025. En este caso tomé 511010, perdón, hasta la 511095. Y voy a tomar la cuenta de retención. Aquí no tengo pagos o abono en cuenta no deducible. Si tuviera pues los conceptos parametrizaría la cuenta. IVA mayor valor del costo deducible o de gasto no deducible. Esto va a operar cuando nos hayan cobrado un IVA dentro de estos servicios. Si tuvimos un pago de honorarios y ese honorario, ese IVA no nos lo descontamos, lo debemos de tener acá. Y si lo descontamos, de igual manera lo debemos de tener. Obviamente en cuentas separadas. Una irá por el gasto y la otra irá por el pasivo por la 24. Retención en la fuente practicada a nivel de renta. Buscamos la cuenta de honorarios hasta la misma cuenta de honorarios. La retención en la fuente practicada del IVA régimen común. Si hubo aplicación de este tipo de retenciones, las vamos a causar por acá. Es muy importante que la cuenta desde no debe estar en blanco para poder cambiar la cuenta hasta. Le colocamos un valor y la podemos cambiar. Dentro de la retención vamos a tomar los saldos crédito. Observe que el gasto va a llevar saldos débito, pero la retención va a llevar los saldos crédito. ¿Por qué debemos de tomar el saldo crédito? Porque a final del año nosotros tenemos un pasivo con esas personas a las que se les practicó retención en la fuente. El débito debe ser
el valor acumulado de lo que se le ha pagado a la DIAN. Vuelvo y les recuerdo para las personas que cada mes hacen cierre automático de las cuentas de IVA y de retención. Esto no se debe hacer sino hasta el cierre de año. Y cuando se hacen pagos de IVA y de retención, esos pagos se deben de cargar al tercero de la DIAN. No se deben de cruzar con los terceros que se les practicó, bien sea la retención o el IVA. Este es el primer paso, definir las cuentas y parametrizar las cuentas. Es muy sencillo y lo que hay que tener en cuenta básicamente es la naturaleza de la cuenta, qué es lo que yo voy a reportar. Eso es lo que debemos de tener en cuenta en esta parte de la definición de las cuentas. Observen que no siempre van a cumplir todos los requisitos. Como ya lo veíamos en los salarios, solamente definimos dos renglones, pero solamente el pago o el abono. En los honorarios tuvimos que definir algo más, que era la retención. Y así va a suceder con cada uno de los conceptos. Recuerden, son 59 conceptos que ustedes deben de revisar y deben de entrar a definir y parametrizar de manera adecuada. Una vez se tienen ya definidos todos los parámetros de los diferentes conceptos que se van a reportar, vamos a la paleta de datos y hacemos clic en el primer botón, que es generar la información. Aquí el programa extrae la información y nos genera un reporte donde nos dice los valores que se obtuvieron por los diferentes conceptos y en las diferentes columnas. Esta información la podemos exportar mediante el asistente que ustedes ya conocen del programa. Una vez exportada esa información, ya la tenemos acá con unos valores y vamos a confrontar esos valores. El sistema me dice que en los gastos de salarios y demás pagos laborales fueron 976 millones. Una forma fácil de mirar que es el de los sueldos, sería hacerlo por el reporte de estado de resultados. Lo pedimos a diciembre y vamos a mirar esos valores. Allá se estaban reportando dos cuentas básicamente. Estábamos reportando la 510506 y la 15. Si sumamos esos 752, 897, 817 más 223, 686, 417 nos da un total de 976, 584, 234. Ese es el valor que tenemos en este momento en la cuenta de salarios y ese es el valor que está reportando pagos. Vamos a verificar el de honorarios. Lo podemos verificar de una forma muy sencilla porque este corresponde solamente a una cuenta, a la 236515. Para ello vamos a utilizar esta otra consulta, la consulta de saldos detallados. Reportamos la cuenta de apertura hasta diciembre y vamos a mirar los totales. Aquí tenemos aparentemente una diferencia. ¿Dónde está esa diferencia? Está en que el total de débitos es 3.147.000, como les decía, perdón, 3.147.000 que les decía que era lo que correspondía a la DIAN. Y una retención que aparentemente se devolvió. Se verifica de una manera muy sencilla. De estos 3.299 se le restan estos dos créditos que hay acá y nos va a dar los 3.269.177. Es decir, en este momento tenemos los saldos efectivos. Otra forma de verificarlo es por los reportes, saldos de cuenta tercero, pedimos la cuenta 236515 a la 236515 hasta diciembre y vamos a ver qué nos reporta. Después de haber verificado la información y que los datos están correctos y los hemos cotejado con la contabilidad, vamos a la paleta de datos nuevamente, donde encontramos varias opciones. Una de ellas está en la parte inferior y es la posibilidad de adicionar datos al formato. Esto sucede cuando hay la necesidad de agregar datos que no quedaron reportados en el informe. También podríamos editar algunos de los datos que hay reportados o en alguno de los casos llegar a borrar un registro. Después de que hemos generado este archivo, nos queda el proceso de exportar al XML. El año en que enviamos es el año presente, el 2012, y la fecha inicial y la fecha final de datos corresponde a la información de los datos.
El número de envío empieza en 1 para cada uno de los formatos. O sea que usted va a tener el número de envío 1 para el formato 1003, el número de envío 1 para el formato 1004 y así sucesivamente. Le damos clic en aceptar y el sistema nos genera el archivo XML. Nos muestra la ruta donde quedó ese archivo. Si le damos clic en el XML, él nos está diciendo en qué parte quedó ese archivo, la ruta del archivo, y está mostrando toda la información del archivo. Aquí básicamente dice que tiene 300 registros y el valor total de lo que se reportó en el campo pago. Este es más o menos el registro ya bien armado. Podemos también con ese archivo hacer lo que indicábamos en un principio como una novedad para el programa, ya que la DIAN no tiene un prevalidador. El prevalidador básicamente lo que hace es revisar que la estructura de datos esté conforme al esquema. Eso quiere decir que cada renglón tiene unas columnas y unos valores posibles dentro de esas columnas. El validador va a realizar esa acción. Le decimos cuál es el año que vamos a validar, se selecciona el formato, en este caso es el 1001, el archivo que se va a validar, el programa lo busca dentro del directorio exógena. Ya les decía que estaba dentro del C, SAGI 2012 exógena. Buscamos el archivo 1001, le damos a abrir y por último le damos validar. Cuando vemos este mensaje de archivo conformado exitosamente, nos recuerda el prevalidador que utiliza la DIAN. Esto quiere decir que el archivo está bien armado, de acuerdo al esquema. Ojo, no se revisan totales, no se revisan valores. Esa revisión y esa información corre por cuenta de cada uno de ustedes. El programa saca la información basado en los datos que ustedes han ingresado durante todo este tiempo al sistema. Este es el proceso de generar la información para un archivo y para un formato que tenía datos. Vamos a suponer que hay que informar el 1003 y que no se obtuvieron datos después de haber generado la información. Cuando exportamos, si él detecta que no hay datos, nos pregunta que si deseamos generar un archivo con 0 registros. Le damos que sí. Nuevamente cambiamos el número del envío, generamos el archivo y aquí lo podemos ver. El contenido de ese archivo, observen que es totalmente en ceros. Debe llevar un registro. Ese registro que va a llevar corresponde a la información de su empresa, su razón social, su número de NID, su dirección, pero lleva reportado 0 en los campos que debe reportar como datos válidos de la cabecera de ese registro. Observen que el valor total es 0 y cantidad de registro 0. Antes el programa no generaba este tipo de archivos. A ustedes les tocaba generarlo manualmente o no presentarlo. Recuerden que ahora la DIAN exige que usted presente los formatos así sea en 0. El programa se los va a reportar, se los va a exportar y va a tener toda la información previamente validada. Validemos ese archivo 1003. Buscamos aquí el 1003. Lo validamos y está conformado exitosamente. Esto es básicamente el proceso de generar medios exógenos.